cómo escuchar la voz de Dios. Pero esto sonaría como si Dios estuviera lejano y fuera difícil escucharle. ¿Cuántos saben que Dios no está lejos? Solo hay que saber escucharlo, hermanos. Dice el Salmo 145, versículo 18: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Como siempre, como todos, a mí siempre, como a todos, a mí siempre me había fascinado este tema de escuchar la voz de Dios. Y siempre procuraba yo aprender más sobre Él. Y no me daba cuenta de que Dios me hablaba seguido. ¿Cómo me di cuenta? La respuesta es una palabra: comunión. En la medida en que desarrolles una comunión con Él, con el Espíritu Santo, será que aprendas a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos conocen su carro? ¿Conoces tu carro? Porque lo has manejado muchas horas. Tú sabes que cuando le suena algo, tú sabes que cuando el tablero te marca low pressure, ¿qué quiere decir eso? Se lo tengo que traducir. Quiere decir baja presión en tus neumáticos. Tú conoces tu carro, tú sabes lo que tu carro. ¿Por qué? Porque pasas mucho tiempo, muchas horas en él. Lo mismo cuando tú tienes tiempo caminando con Dios, aprendes a oír su voz. Sabes cuando Dios te está hablando. Por eso es muy importante este tema, porque, hermanos, se presta para mucha falsedad y desengaños. Por ejemplo, es que Dios me dijo que me iba a dar un hijo. ¿Seguro que fue Dios el que te lo dijo? ¿O una persona que habló diciendo, así dice Dios? Esto es súper, mega, ultra, archi, requete contra y espantosamente, gracias, delicado. No cualquiera puede decir, así dice el Señor. En el pentecostalismo, esto es muy, muy común. Todos, incluyéndome, lo hemos hecho en un momento dado. Y sí, hay veces que el Señor nos usa y damos una palabra profética. Pero por lo visto, en estos tiempos, hermanos amados, la gran mayoría no están hablando por el Espíritu de Dios. Se lo digo con más de 60 años de experiencia en el camino de Dios, viendo y escuchando muchas cosas aquí, allá y en muchos lados, muchos lugares. Pero tenemos la palabra profética más segura. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Puedes poner el texto, por favor? Segunda de Pedro 1:19. Pastor,
Es que Dios me dijo que dejara a mi esposo. Dios me dijo. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a hacer algo que esté en contra de su palabra. Nunca. Entre paréntesis, amados hermanos, probablemente este sermón no lo vaya a usted a emocionar. Probablemente no le vaya a usted a arrancar una alabanza del corazón, pero sí le va a instruir y le va a enseñar. Así es que si puede tomar nota de lo que voy a decir, le va a ser de mucho beneficio para su vida cristiana. Pastor, es que Dios me dijo que esto, aquello. Y pues tuve que dejar a mi esposo y a mis hijos porque el Señor me lo dijo. Tuve un sueño y el Señor me reveló que me estorbaban. ¿Y por qué no le obedeció cuando le dijo que le regalara un carrito al hermano que andaba batallando? Está como el hermano aquel que dijo a la hora de ofrendar: creo que Dios me está diciendo que dé el primer billete que saque. Y sacó uno de $1,000. El Señor te reprenda, diablo cochino. ¿Verdad? Pero hay una forma general, digamos, en que Dios habla a todos, y es por medio de la palabra escrita. Pero también aquí hay que tomar algunas consideraciones, hermanos. Vamos al Salmo primero, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En este salmo encontramos dos tipos de personas: los que conocen a Dios, los que no conocen a Dios, los que le sirven a Dios y los que no les sirven, los que se deleitan en la palabra de Dios y los que no, y por ende los que están escuchando su voz y los que no. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oír y escuchar es diferente. Oír es para seguir, escuchar es para aprender. Los cristianos primero oímos y luego aprendemos. Amén. Para eso son los grupos pequeños. Aparte de la prédica que usted oye y a veces pone atención y a veces escucha, pero están los grupos pequeños donde usted será discipulado, donde usted será enseñado de una manera más efectiva. Amados hermanos, en este salmo encontramos tres niveles que llevan a la perdición, tres niveles que van hacia abajo: andar, estar y sentarse. El varón dice que no anduvo con los perversos, o sea, se apartó. Estar, no estaba donde ellos estaban, y menos aún se sentó con ellos. ¿Qué le pasó a Pedro el apóstol cuando se sentó con los burladores? Negó al Señor 3 veces. Esto es lo que le pasa al varón
que se sienta con los pecadores, tarde que temprano negará a su Señor. Lo que quiero decir con todo esto es que el creyente que quiere escuchar la voz de Dios tiene que ser por fuerza un creyente espiritual, que se deleita en la palabra de Dios, que no solo la lee ocasionalmente. De otra manera, oirá lo que quiere oír, pero no la voz de Dios. Ahora, el creyente espiritual no es aquel que nunca cae, sino aquel que siempre se levanta. Este creyente encuentra delicia en la ley de Jehová. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Meditar en el original significa tres cosas: reflexionar, orar y musitar. ¿Alguien sabe qué quiere decir musitar? ¿Qué quiere decir musitar? Exactamente, hablar en voz bajita. Orar, reflexionar, musitar. Antes, según los comentaristas, no se conocía la palabra meditación como nosotros la conocemos. Significa estas tres cosas: reflexionar, orar y musitar la palabra. Orar sobre la palabra es muy importante. Esto es motivo de otro tema, pero orar la palabra es muy importante. Como recordándole al Señor sus promesas. Señor, Padre, tu palabra dice, ¿sí?, que todo lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos. Pero también dice, Padre, hágase, Señor, tu voluntad. También dice tu palabra, Padre, que si dos nos ponemos de acuerdo para pedir al Padre, lo que queramos pedir nos será hecho. Y oramos sobre la palabra, ¿sí? Y a veces en guerra espiritual o en intercesión poderosa tenemos que pararnos en la palabra. Musitar, ellos musitaban las palabras de Dios, las tenían en sus labios todo el tiempo y las usaban. La palabra de Dios, dice San Pablo, es la espada del Espíritu. Cuando Pablo habla de la espada del Espíritu, no se refiere a una espada larga, se refiere a una espada corta que se usaba en la lucha cuerpo a cuerpo. Porque cuando venían los pensamientos, inmediatamente se sacaba la espada del Espíritu, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Escrito está, ¿sí? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo esto te daré si postrado me adorares. Escrito está, Satanás, ¿sí? Al Señor tu Dios adorarás, ¿sí? Y a Él solo servirás. Y huyó el enemigo. La palabra de Dios es la que hace huir al enemigo, es la que hará huir ese pensamiento cuando viene sobre ti. Ese pensamiento suicida: mátate, quítate la vida, ¿para qué vives? Viviré y no moriré para cantar las alabanzas del Señor. La palabra de Dios, escrito está, ¿sí? Por eso es importantísimo, amados, necesario aprender de memoria muchos textos. Muchos textos. Reflexionar también se define como el que vuelve a la palabra una y otra vez. ¿Qué dice la Biblia? Ahora, Dios y su palabra son uno, ¿sí o no? A veces es imposible traer a la memoria algún texto determinado, pero a Dios siempre lo vamos a tener presente, o lo podemos tener presente. Dice el Salmo 139: me despierto y aún estoy contigo. Bienaventurado, hermanos, aquellos que se despiertan para apoyarse en Él. ¿Cuántos hacen eso?
que la primera palabra de tu boca es: gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque me puedo levantar. Gracias porque tengo salud. Cuando yo estaba joven en la universidad, pues andábamos en las casas de los otros primitos y amiguitos. Y en una casa vivía el hermano Felipe Bagiola, papá del hermano Manuelito Bagiola, obispo presidente de la Iglesia Apostólica en los primeros años. Toda una leyenda en la iglesia, tanto el hermano Lipe como su hijo Manuelito y hermano Maclovio Bagiola. Y ya estaba viejito el hermano Lipe, tenía como unos 80 años o más. Y ya lo tenían ahí el viejito a un ladito ahí todo el tiempo, olvidado. Pero yo recuerdo que siempre escuchaba al hermano Lipe, siempre. Gracias a Dios. Y cada ratito, cada 5 minutos, gracias a Dios. Y ahora mi esposo y yo estamos con el hermano Lipe, cada rato, gracias, Señor, gracias a Dios. Cuando está uno joven, hermano, cuando está uno joven es muy diferente a como está uno, a cuando ya está uno viejo. Uno ve la vida diferente, ya cuando le quedan poquitos años, cuando se están muriendo tus amigos, dice, caray, ¿verdad? Pero siempre esté la palabra de Dios en nuestra boca, que siempre esté el Señor en nuestros labios. Gracias, Padre, por este día. Gracias por esta agua fresca que me está cayendo. Gracias, Señor, por todo y en todo, dice la Biblia, dan gracias, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bienaventurado aquel varón que se despierta para apoyarse en Él. Isaías 64:7. No hay nadie que invoque tu nombre, nadie que se despierte para apoyarse en ti. A diferencia, hermanos, de otros pueblos, quisiera que nadie se levantara mientras estamos predicando, nomás para que, por favor, si lo pueden tomar en cuenta. A diferencia de otros pueblos, los judíos tenían un manual para la vida. La Torá, en hebreo, significa enseñar. Torá significa enseñar. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Es decir, en cómo debemos hacer las cosas. Hermanos, más que mandamientos, la palabra de Dios es una guía para tu vida. Ahorita les mencionaba, volver a la palabra en cada situación. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué debo de hacer en esta situación? ¿Y ahora cómo le hago? ¿Sí? Mire, hermano, tengo un negocito para usted. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Pues mire, es esto, aquello, y pues présteme su nombre y pues yo le doy una feria. O sea, usted no tiene ningún peligro. ¿Qué debo de hacer en esta situación? Bueno, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Sabes qué? Préstame dinero y te voy a pagar intereses. Está bien. ¿Qué dice la palabra sobre el prestar dinero con usura? ¿Sí? No prestes dinero con usura. Regala cuando puedas regalar, pero no prestes con intereses. Entonces, era un manual, porque los que no saben estas cosas van a cometer muchos errores. Mi esposa y yo platicábamos esta mañana que de niños y de adolescentes sufrimos mucho, y muchos de nosotros y muchos de ustedes, porque no nos enseñaron. No nos enseñaron a ser hombres, ni nos enseñaron a ser mujeres. ¿Sí? Y pasábamos vergüenzas. Estábamos jóvenes y nos quitábamos los zapatos y era un olor que llegaba hasta el cielo. Porque no hubo nadie que te dijera, mi hijo, te tienes que lavar los pies y ponerte una cremita que se llama Tin y cambiarte. Y mujeres, puedo decir tantas cosas que serían imprudencias, pero tantas cosas que nos hicieron pasar vergüenzas, porque no hubo alguien que nos enseñara a ser mujeres, a ser hombres, cómo debemos hacer las cosas, etcétera, etcétera.
y etcétera. Así es la palabra de Dios en la vida. El que no conoce la palabra de Dios va a cometer muchos errores. Sí, por eso dice la misma Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 2 preguntas. ¿A cuántos les gustaría que Dios le hable? ¿Cuántos les gustaría escuchar la voz de Dios? Segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo inviertes en leer la Biblia? Si no conoces la palabra de Dios, no podrás escuchar a Dios hablar a tu vida. Y si le buscas por otros medios, lo más probable es que escuches lo que quieres escuchar, pero no la voz de Dios para tu vida. ¿Saben lo que estoy hablando? Amén. Hay mucha gente, dice la Biblia, que tendrán comezón de oír y se arrimarán y escucharán a maestros. ¿Sí? Buscarán congregaciones donde les hablen bonito, donde no los regañen tanto, donde no prediquen tanto sobre el pecado, donde hablen más sobre la gracia de Dios. Y sí, es muy bueno y muy bonito hablar de la gracia de Dios y todo, pero también tenemos que decir la palabra completa, el evangelio completo. Y buscarán, dice, maestros conforme a sus concupiscencias, conforme a lo que ellos desean. ¿Verdad, hermana? Escuchar, ¿sí? Esto es importante que tome nota. Escucharás lo que quieres escuchar, pero no escucharás la voz de Dios para tu vida. Ahora, Dios nunca nos va a hablar en voz audible. Quítese esa fantasía. Ni usted ni yo somos tan santos, ni tenemos el nivel para escuchar la voz audible. Y no le crea a aquel que le diga: Dios me habló audiblemente. A lo mejor comió muchos frijoles esa noche, no sé. Pero es muy difícil. Solamente hay una persona en la Biblia donde Dios se habló con él cara a cara. Fue Moisés. Si usted es capaz de orar 40 días la primera vez y otros 40, o sea 80 días, está bien, le voy a creer. Pero Dios habla también de otras maneras. Vamos todos a Job capítulo 33, verso 14, dice: de una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Quiero escucharlos. Quiero retroalimentarme con sus alabanzas, sabiendo que la palabra está cayendo en buena tierra. Amén. De una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Una de mis oraciones es: Padre, no le digo que me hable, le digo: dame la sensibilidad para escuchar tu voz. Agudiza mi espíritu para poder escuchar tu voz. De una o dos maneras. Dice: por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, cuando es entonces, dice, que se revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Y cuál es su consejo? Y aquí está, quisiera que todos tomaran nota, en su mente, en su corazón o en el papel, donde quiera, porque este es el propósito por el cual Dios le va a hablar. Este es el propósito por el cual Dios nos habla. Dice, versículo 17: para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Y versículo 18 dice más. Dice: entonces detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. O sea, Dios te habla con el propósito de detener tu loca carrera, de quitar tu soberbia, de pensar de que tú lo sabes todo y que ya te la sabes toda y puedes hacer todo lo que tú quieres. Y no, detente. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte.
Reconoce al Señor en todos tus caminos, ¿sí? Y Él enderezará tus veredas. Amén. Entonces, en tercer lugar, en segundo lugar, la segunda manera que Dios habla, versículo 19, dice, también sobre su cama es castigado. Dice, muchas veces la enfermedad es un castigo. Otras veces es digamos, simplemente por descuidos, porque no cuidamos nuestra salud. Comemos demasiado mal, o comemos simplemente demasiado, o no cuidamos nuestra salud y por consecuencia nos enfermamos y estamos pidiendo que Dios nos sane cuando nosotros mismos hemos provocado. En otras ocasiones sí son castigos de Dios para que agarremos, como dicen los jóvenes, que agarremos el rollo y el Señor nos trata de sacudir, nos manda algo, una situación, un accidente, una enfermedad. Dice con dolor fuerte en todos sus huesos, etc. Y en tercer lugar, dice, versículo 23, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, en otras versiones dice, en las versiones modernas, predicador, muy escogido. O sea, no cualquiera puede hablar la palabra, hermano. Aquí en Phoenix y en China hay muchos que se autoproponen pastores. Hay muchas iglesias donde salen en rebeldía los líderes y se autodenominan pastores. Hay muchos pastores, hay muchas iglesias, hay muchas voces en el internet, en el YouTube, pero no todo es palabra de Dios. Y no todos son siervos de Dios. Una y otra vez les digo, si usted tiene una iglesia local, ese es el lugar donde Dios le puso. Ahora, yo le doy permiso, como bien dijo nuestro hermano Oscar, si lo que yo predico no va de acuerdo a la palabra de Dios, le doy todo el permiso y autoridad, ¿sí?, para irse. Y si no está creciendo, si no está usted siendo alimentado, yo le doy toda la libertad, ¿sí? Pero Dios nos pone en una iglesia, ¿sí?, un grupo pequeño. Yo creo y no creo en las mega iglesias. En Estados Unidos sí, porque va mucha gente, hermanos, mucha gente de aquí de México, de Guatemala, Nicaragua, y las iglesias son muy grandes. Pero la iglesia, según los estudiosos, no debe pasar de 200 miembros, porque es lo que pastor puede pastorear. Entonces, si Dios nos puso en una iglesia local, ahí es donde vamos a crecer, ahí es donde debemos de crecer. Entonces, si su pastor no lo está alimentando, si su iglesia no está creciendo, usted puede irse a buscar otra iglesia donde se predique la sana doctrina conforme a la palabra de Dios, no conforme a interpretaciones de hombres. Entonces, esto es muy importante. Dice, tuviera cerca algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que le libró de descender al sepulcro, o sea, de la muerte, que halló redención. Qué hermoso. Esto sucede cada domingo en esta y en otras muchas congregaciones. Dios habla a su pueblo. Y no importa quién esté aquí, hermanos, cada domingo, si soy yo, o es el hermano Víctor, o es el hermano Philly, o es el hermano Claudio, o es el hermano Oscar, o es el hermano Pepe, el que esté está avalado por Agua Viva. Y es palabra de Dios. Y yo respondo por ello. Amén. Entonces, Dios habla de muchas maneras, y una principalmente que es por la palabra escrita y predicada.
¿Sí? El Salmo nos está hablando de una gran bendición, hermanos, para aquel y aquella que tienen la palabra de Dios en su mente y en su corazón. ¿Sabe usted que la palabra bienaventurado el varón está en plural? Dice, muchas son las bienaventuranzas del varón que no anduvo en consejo de malos. En otras palabras, muchas son las bendiciones. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Usted y yo escuchamos cada noche música, cantos, risas en los vecindarios, en las colonias. Yo los oigo, ¿sí? Se alegra la gente, vive en el momento, pero tristemente y con tristeza en mi corazón lo digo, son como el tamo que arrebata el viento. ¿Sí saben qué es tamo, ¿verdad? Somos de rancho, no se hagan. ¿Qué es el tamo, Rogelio? El polvito que se suelta, ¿sí?, en el campo de las hojas pulverizadas, que se las lleva el viento. Amados, pero dice, el varón que se deleita en la palabra de Dios será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Aquí tenemos un arroyo enseguida. Y los guamuchiles que crecen ahí son los más dulces de todo Culiacán. Y las iguanas. Bien enraizado, bebiendo de la fuente, y por lo tanto dará su fruto a su tiempo, ni se adelanta ni se retrasa. ¿Y sabe por qué? Porque el retraso de los cultivos se debe a las variaciones del clima. Pero el creyente espiritual, digamos, lleva el clima en sí mismo. La versión católica Nácar Colunga es la homóloga a la Reina Valera, es más o menos contemporánea de aquellos tiempos. Hace un comentario sobre Adán y Eva y dice: Adán y Eva andaban desnudos y no se avergonzaban ni se enfriaban porque llevaban el clima dentro. En términos científicos modernos diríamos que sus cuerpos estaban adaptados a toda clase de clima. Y en cierto sentido, la nueva creación en Cristo Jesús, ¿cuántos son nueva creación en Cristo Jesús? O sea, el creyente lleva el clima adentro. Y no importa las estaciones del año, no importa que varíen, Él trae su propio clima. A pesar del tiempo y las circunstancias, Él dará su fruto a su tiempo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Yo era un joven como muchos de ustedes. También me salían las prédicas. Y rías, es un chiste. ¿Cómo se llama ¿cómo se llama? Julia. Como tú, como... A ver, ¿quién más? Joven, dije joven. Felipe está viejo ya. Ya lo que fue, fue. Jóvenes, ¿cuántos jóvenes? Yo era un jovencillo, Cristino.
Yo nunca perdí la bienaventuranza del Salmo primero, hermanos. En aquel tiempo era, pues sí, andábamos, nos volábamos y todo, ¿verdad? Pero manita sudada y es todo, ¿no? Era otra época, ¿sí? Pero no éramos muchachitos metidos en la iglesia, o sea, que nos llevábamos ahí. Éramos muchachos, loquillos, y hasta fama teníamos, porque estábamos guapos, ¿no? ¿Cómo te llamas tú? Así como el Eduardo. O sea, estábamos caritas y bueno, Sergio, yo, Mané, y despertábamos mucha envidia. Entonces la gente hablaba y decía, no te metas con una Espinosa, porque a la serie le dijeron, ¿eh? A Diana le dijeron, ¿sí? A Mané, a Chelita le dijeron. Así es que, jóvenes, hay esperanza para ustedes. Tengo esperanza en ustedes. Sí, muchas cosas. Pero yo nunca perdí la bienaventuranza del Salmo primero. Y contra todo propósito, contra todo pronóstico, salí pastor. Yo fui el único de todos aquellos que no creían y que me criticaban y que se reían de mí. Sí, hermanos, que estoy sirviendo al Señor. Gracias a Él sea la gloria, porque no es de mí, es porque a Él le ha placido. Pero ese cumplimiento de la palabra que dice, dará su fruto en su tiempo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que vengan y vayan, tú darás su fruto en su tiempo. Gloria al Señor. Y luego dice, y su hoja no cae. Son de hoja perenne. Es decir, están verdes todo el año. Somos olivos en la casa de Dios. Me gusta este Salmo 52:7. Dice, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo, como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque tiene buena raíz. Como decimos en el rancho, hermano Oscar, estamos bien enraizados. Amén. Es importante, hermanos, tener buenas raíces. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de un fenómeno que se está viendo en la actualidad en las iglesias, y es que hay personas que no duran en las iglesias, no echan raíces, luego se cambian por cualquier motivo. Por cualquier motivo. Amados, les doy este consejo. Si queremos trascender en la vida, ¿sí?, necesitamos echar raíces en donde sea que estemos. Si estás en un trabajo, echa raíces, ¿sí? Que cuando te quieras salir de ahí tengas un currículum, ¿sí? Donde quiera que estemos, echemos raíces, tengamos algo que contar, una historia, darle tiempo al tiempo. Lo contrario es la hoja llevada por el viento, un tiempo aquí, otro tiempo allá, y no hay raíces. En mi caso, como les decía, mis amados, y para honra y gloria del Señor lo digo, el Señor lo sabe, si algo soy, si algo tengo de parte del Señor, en primer lugar es por su gracia bendita. Y en segundo lugar, porque tengo raíces profundas. Nací y crecí
en la misma iglesia, buena iglesia, todos los himnos y coritos que cantamos aquí, que nos gozamos aquí, los aprendí cuando era un niño. Los textos, ¿sí? El que quiera amar la vida y ver días buenos, aparte su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Busque la paz y sígala, porque los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero los ojos de Jehová están contra aquellos que hacen el mal. Todos los textos, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. He aquí yo vengo en breve. Todos esos textos los aprendí de niño, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, mas el mayor de ellos es el amor, ¿sí? Todo eso de niño. Porque toda mi vida estuve en un mismo lugar, ¿sí? Y gracias al Señor tengo raíces profundas. Además, como les decía también, mis primos y yo teníamos un lema: no perder la bienaventuranza del Salmo primero. Eso significaba que teníamos que guardarnos del mundo, ¿sí? Acaba de morir mi segundo primo, Miguel. Éramos Lalito Agiola, Miguel Gámez, Natanael Arias, por dos porque eran cuates, y su servidor. Y ese era el pacto: guardarnos, ¿sí?, del mundo y tener la bienaventuranza del Salmo primero. Amado, no dejes que tu hijo pierda la bienaventuranza del Salmo primero. No permitas que él conozca el mundo. No tiene nada que conocer allá. No necesita. No permitas que se ensucie su mente y su corazón. Guárdalo, protégelo. Sí. Es que no quiero que mi hijo crezca en una burbuja. Yo sí. Yo sí quiero que mis nietos estén en una burbuja, porque el mundo está terrible. Terrible. Se suicidó un amigo de nosotros, hijo de una hermana conocida en Estados Unidos. Ya iba a mencionar su nombre, pero luego me regañan, pues. Por eso no menciono nombres. Pero yo fluyo. Se suicidó, se mató, porque después de un tiempo de casado, se dio cuenta que se había casado con un hombre. Y les puedo contar un montón de cosas que están pasando. En los TikToks, en las redes sociales. Hermano, aquí podemos pasar un tiempo viendo toda la basura. Una vista, que tu niño de 3 años, 4 años, para que sepan esto, psicológicamente hablando, los niños que tienen problemas con su sexualidad no nacen. Nadie nace. Yo tengo una nietecita de 2 años. ¿Quién le enseñó a ser femenina? ¿Sí? ¿Quién le enseñó? Y desde que tenía un año, la pulga se quitaba el cabello de la cara. Y tengo 3 guachos que son unos vikingos, 4 que son unos vikingos. Bueno, 3 de Ashley, pero el otro es de Joseph. Son unos vikingos. ¿Quién les enseñó? O sea, es lo que ven. O sea, nacemos hombre y nacemos mujer. Así nos hizo Dios. Entonces, hermanos amados,
Una imagen que tu hijo vea de 4 años, 5 años, lo va a pervertir para el resto de su vida. ¿Tú quieres eso para tu hijo? Ahora, no que le eche al programa educativo del país, pero no todo lo que viene ahí es bueno. Tú tienes que aprender, hermanos, tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Y aquí vienen las persecuciones. Dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción. Y hay de vosotros cuando el mundo diga bien de vosotros, porque nosotros vamos contra el mundo, amados. Nosotros no somos del mundo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Qué hacemos, qué no hacemos? Porque no somos del mundo. Yo veo cristianos que se inclinan por las cosas del mundo, la sociedad, los amigos, la cultura, más que por la palabra de Dios. Es que todos, es que yo prefiero el papel, es que yo, o sea, ¿sí me están entendiendo? Entonces, cuídalo, porque la bienaventuranza del Salmo primero es maravillosa. Para mí, es más, dicen los teólogos que el Salmo primero viene siendo como el prólogo, la introducción de todo el libro de los Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Gloria sea a su nombre. Y todo lo que hace prosperará. Judas habla de los árboles sin fruto. Cuando un varón o un hijo, un niño no tiene raíces, no va a dar fruto y será como hoja llevada por el viento. Judas habla de los árboles sin fruto y dice 2 veces muertos y desarraigados. Versículo 12. Dice árboles sin hojas y sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Un árbol puede morir 2 veces, cuando se seca y cuando se arranca. Un hombre puede morir 2 veces, cuando se muere y cuando es condenado por Dios. Mientras tiene raíz, hay esperanza, está vivo. Pero el día que lo sorprenda la muerte, hombre o mujer, sin haber recibido al Señor Jesucristo, queda desarraigado para siempre. Y solo le queda ser echado en el fuego. 2 veces muerto y desarraigados. Pero aquí está el Señor Jesucristo y te está llamando. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Amén. Dios nos habla en su palabra. Ya voy terminando. Es que traía muchas ganas de predicar. Me lo estoy predicando por 3 veces que no estuve aquí con ustedes. ¿Cuánto me dan 10 minutos? Ya nadie me da. Allá me conocen. Allá levantaron la mano. Fernando, no te levantes. Ya ves, no nomás regaño a los demás, también regaño a mis hijos. Está prohibido levantarse. Niño que llora, niño que sale. ¿Qué le estaba diciendo? Ya voy a terminar. Que ya va a terminar. No, espérenme, denme 10 minutos. ¿Quién me da 10? Allá me dieron 10 y 10, 20. Ya con eso termino. Aprovecharon para levantarse. Miren, allá otra hermana, paz de Cristo. Está bien, porque vengo de buenas, se las dejo pasar. Ahí va. Dios nos habla en su palabra. Amén. Pero no se trata de abrir la Biblia donde caiga.
¿Cuántos hacen eso? A ver, paz de Cristo. A ver, hermanos, ¿cuántos han hecho eso? Lo hecho, hecho está. A ver, ¿cuántos han hecho eso? Señor, dime algo, Padre. ¿Lo dejo, no lo dejo? ¿Le pego, no le pego? Y Judas se ahorcó, ve, tú haces lo mismo. Te reprendo, diablo cochino. ¿Cómo? Ok. Eso sería tarot cristiano, ya lo entendí. Ok, abrir la Biblia donde caiga. O tomar un texto aislado y llevarlo como banderita. Había un hermano que decía, llegó y pateó a una hermana muy guapa que estaba delante y eso, hermano, todo lo que tocare la planta de tu pie será para ti. Sácatele, muchacha. Ay, no se aguantan ustedes, hermanos, no me dejan predicar. Ya van 2 domingos. Me queda uno. ¿Qué le echaron al vaso? Ay, no. Ahí va. O llevarlo como banderita, ¿verdad? ¿Cuántos llevan textos como banderita? A ver, dígame uno rápido. Jehová y pastor, nadie faltará. ¿Qué otro? He decidido seguir a Cristo. Dios proveerá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien. Muy bien. La mujer insensata es como gotera continua. Varones, a ustedes les mando que amen a sus mujeres y que la traten como es vaso más frágil, no como un Tupperware. Está bien. Pueden llevar textos como bandera, pero mejor es tener muchos textos en la memoria. ¿Cuántos dicen amén? Tener la palabra de Dios en la mente y en el corazón para saber hacer lo correcto en un momento dado. Dios nos habla en su palabra, pero también Él nos da sus palabras. Es decir, el rema. Rema es la forma más elevada en que podamos escuchar la voz de Dios. Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, rema. Tiene quien le juzgue. La palabra logos que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aquí están las dos palabras que significan palabras, ¿sí? En griego, rema y logos. Los teólogos definen el rema como las palabras sacadas de la Biblia que el Espíritu Santo pone en nuestra mente y en nuestros labios en situaciones especiales. Puede ser una palabra profética, ¿sí? Creo en la palabra profética. Puede ser una prédica o puede ser un texto de la Biblia. La diferencia es que cuando lo escuchas, tú sabes que viene de Dios y que es para ti. Rema. Gloria a Dios. Dios habla, hermanos. A veces no escuchamos. A veces no nos dice lo que queremos escuchar, pero nos está diciendo otra cosa y no queremos escuchar. Otras veces habla tan despacito, tan tierno nuestro corazón y nosotros estamos excitados. Por eso dice: estad quietos, ¿sí? Y ved la salvación de Jehová. Es tan importante guardar nuestro espíritu, hermanos, en quietud y paz
será vuestra fortaleza. En la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Háblame, Señor, dime, porque si no me hablas ahorita lo mato. Dime que no lo haga. Ya con el sartén en la mano aquí. En quietud y paz. Pero esto, ¿sabes qué es Dios? Porque tú tienes una comunión con Él. Tienes una relación con Él. Esto se va a desarrollar. Lo digo por aquellos que van comenzando en el Evangelio, no se desesperen. En la medida que tú vas teniendo una comunión con el Espíritu Santo y una relación con Dios y una vida de oración buena, ¿sí? De regular para arriba, tú vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Como Dios te va guiando, como Dios te va hablando, ¿sí? Muy al principio de mi ministerio, como ya les decía también, yo también tenía muchas dudas de si Dios me estaba llamando a mí al pastorado. Y en un congreso que se hizo en la Ciudad de México, yo llevé, creo que fue Claudio Fili, René Jiménez y Víctor González. Nos fuimos a México con el evangelista Morris Cerulo, un hombre de Dios que fue de grande bendición para mi vida. Y yo lo seguía. Y yo dije, vamos a ver a Morris, vamos. Y nos fuimos a la Plaza de Toros, México. Estaba llenísimo, miles, no sé, 40,000, no sé cuántas gentes. Y en un momento dado, el hermano Morris Cerulo, yo tenía muchas dudas de mi ministerio, se los confieso. ¿Me llamaría el Señor? No, a lo mejor yo nomás estoy aquí aprontado. Yo no fui llamado al ministerio, a lo mejor yo no soy. Porque estaba comenzando y teníamos muchas situaciones. Y en eso el hermano Morris Cerulo apunta con su dedo y entre los miles que estaban ahí, yo vi que ese dedo iba derechito a mí, derechito, y dijo, porque yo te escogí a ti. Así, hermanos. ¡Bum! Hice yo. Y lo guardé en mi corazón. Pero yo oí esa palabra como un rema. En otra ocasión, antes de eso, antes de que yo fuera pastor y ministro, yo me metí con Dios, oraba, ayunaba, buscaba al Señor, como nunca antes lo había hecho. Ayunos de 3 días seguidos, oraciones de 3, 4 horas encerrado con el Señor, que ahora no hago. Ya mis fuerzas no son las mismas. Pero en un tiempo me metí mucho con el Señor y de repente comencé a oír la voz de Dios. De repente comencé a profetizar. El Señor te va a levantar. Yo decir de mis labios, el Señor te va a levantar, el Señor te va a poner ante una congregación. Empecé a hablar como si estuviera profetizándole a alguien. Y dije, Padre Santo, ¿qué es esto? Y dije, Señor, si me estás hablando, si es tu voz la que yo estoy escuchando, por favor dímelo en tu palabra. Yo tenía mi Biblia, estaba hincado y tenía mi Biblia a un lado. La abrí, hermanos, así. Y mis ojos se posaron. Juan 4:26. Yo soy el que habla contigo. Ese fue un rema. Un rema. No me ha sucedido de la misma forma. No sucede todo el tiempo. No es como dice el doctor, el tarot espiritual. No es para que abras la Biblia a ver qué me dice el Señor. No. Son ocasiones muy específicas y muy especiales y muy, digamos, separadas. Sí. Por último, y rápidamente, la otra manera en que Dios habla es por medio de los profetas, los oráculos, ¿sí? Sin embargo, los profetas de la Biblia profetizaron hasta Juan. Todas las profecías fueron hasta Juan, ¿sí? El Bautista. Después de ahí tenemos lo que se llama como el don profético dado por el Espíritu Santo, el don de profecía. Aún así, Dios no revelará nada que no esté dentro del canon de la Biblia. Ahora,
cuando decimos el Espíritu me reveló, no es del todo correcto. Porque según Juan 16, el Espíritu Santo solo hace 3 cosas: enseñar, recordar y guiar. Y esta será la próxima prédica del domingo: cómo seguir la voz de Dios. Pero concluyendo, hermanos amados, no cualquiera puede escuchar la voz de Dios. Más bien, cualquiera puede escuchar la voz de Dios, pero no cualquiera puede ser guiado por Dios. Son 2 cosas diferentes. Hay gente que escucha la voz de Dios, pero no lo obedece. Dios nunca ha dejado de hablar a la humanidad, pero Dios guía a su pueblo. Y solo aquellos que son sus ovejas están en posición de seguirle, ¿sí? Y escuchar su voz. Finalmente, no esperemos que alguien venga y nos dé una palabra, porque seguramente nos dirá lo que queremos escuchar, pero no la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero tenemos la palabra profética más segura. Y en último lugar, pero no menos importante, Dios no te va a hablar para decirte que le debes o qué número debes a comprar para sacarte el melate. ¿No, Claudio? Una vez estaba Claudio comprando el melate. Claudio, paz de Cristo, le dije. Te quedas, Claudio, hace como 20 años. Todavía no te convertías. Eras un inicuo. Espero que no lo hagas todavía. No te va a hablar para decirte que te va a dar el jet que le has estado pidiendo. Eventualmente, mis amados, todos necesitamos dirección en ciertas cosas personales. Yo no hago nada. Yo no le cambio la llanta a un carro. Yo no le bajo a la bastilla un pantalón. Yo no hago nada sin pedirle la dirección al Espíritu Santo. Nada. Es algo muy personal mío. Y yo creo que usted también en momentos especiales y personales necesita, desea y pide escuchar la voz de Dios. Y esto, repito, para estar seguro de que es Dios el que lo está guiando, va a depender mucho de su comunión con Él, de su relación con Él. Una persona, perdón si ofendo, pero una persona carnal va a ser muy difícil que sea guiado por el Espíritu Santo, porque Dios habla al espíritu, a tu espíritu, con voz quieta, con voz callada, y necesitas tener la carne bien sometida al espíritu. Pero si no tenemos esa comunión, si no nos sentimos seguros de que lo que estamos escuchando es la dirección de Dios, entonces podemos buscar confirmación de varias maneras. Y una de ellas es el consejo de tu líder, o mejor, tu pastor. Busca confirmación, ¿sí?, en tu líder o en tu líder y en tu pastor. Porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, pero en términos generales, Dios habla con un propósito. Y con esto termino. Job 33:17. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Más específicamente, el propósito de la profecía lo encontramos en el capítulo 14 de Primera de Corintios, versículo 3, que dice: pero el que profetiza habla a los hombres para 3 cosas: edificación, exhortación y consolación.
Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Dios le bendiga.